El día de su boda debería haber sido el más feliz en la vida de Isabel. Los pétalos blancos cubrían el pasillo, las flores de primavera adornaban cada esquina de la iglesia centenaria, y la luz del atardecer se filtraba a través de los vitrales creando un ambiente casi mágico. Sin embargo, mientras todos sonreían y celebraban, el doctor Alejandro Vega notó algo que nadie más parecía ver. Había sido invitado de último momento. Un viejo amigo de la familia del novio que, por casualidades del destino, decidió asistir tras cancelar una conferencia médica. El doctor no conocía personalmente a la novia, pero sus años de experiencia clínica le habían entrenado para observar detalles que para otros pasaban desapercibidos. Y ahora, en medio de la ceremonia, mientras Isabel avanzaba por el pasillo, algo en su forma de caminar despertó su atención profesional. Lo estoy imaginando, pensó mientras disimuladamente observaba a la joven. La novia lucía radiante en su vestido blanco, sonriendo nerviosamente, pero había algo en su mirada, una ligera asimetría en su expresión facial que para cualquier invitado común podría atribuirse a nervios o emoción. Para el doctor Vega, sin embargo, aquello era una señal de alarma. Los votos matrimoniales continuaron normalmente. El novio, Carlos, miraba embelesado a su futura esposa, completamente ajeno a lo que el médico estaba notando. Los familiares lloraban de emoción, los fotógrafos capturaban cada momento, y la orquesta tocaba suavemente. Todo parecía perfecto en aquella ceremonia de ensueño en las afueras de Madrid. Cuando llegó el momento del intercambio de anillos, el doctor observó cómo la mano de Isabel temblaba ligeramente. No era el típico temblor nervioso de una novia. Era algo diferente, algo que él había visto antes en sus pacientes. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Debería intervenir? ¿Interrumpir una boda por una simple sospecha médica? ¿Qué pensarían todos de él? La ceremonia continuó, y tras el sí, quiero de ambos, los novios sellaron su amor con un beso. Los aplausos llenaron la iglesia mientras la pareja se giraba hacia los invitados. Fue entonces cuando ocurrió. Por un instante, casi imperceptible para la mayoría, Isabel perdió momentáneamente el equilibrio. Su sonrisa flaqueó brevemente antes de recuperar la compostura. Durante la recepción, el doctor Vega no podía quitarse de la cabeza aquellos síntomas. Mientras los invitados bailaban y brindaban por la felicidad de los recién casados, él permanecía en una esquina, observando. Isabel reía, conversaba y posaba para fotos, aparentemente sin problemas. Tal vez me equivoco, pensó, tal vez solo son los nervios de la boda. Pero su instinto médico no le dejaba tranquilo. Tantos años diagnosticando enfermedades le habían enseñado a confiar en esas primeras impresiones. Decidió acercarse a felicitar a los novios, como excusa para observar más de cerca a Isabel. Felicidades a ambos, dijo con una sonrisa mientras estrechaba la mano de Carlos y luego la de Isabel. Al sostener la mano de la novia, notó que estaba inusualmente fría, y había una ligera rigidez en su agarre. Gracias por venir, doctor. Carlos me ha hablado mucho de usted, respondió Isabel con una sonrisa que no llegaba completamente a sus ojos. Fue en ese momento, durante esa breve interacción, cuando el doctor Vega tuvo la certeza. No era paranoia profesional. Aquella hermosa novia, en el día más importante de su vida, estaba experimentando los primeros síntomas de algo potencialmente grave. La orquesta comenzó a tocar el vals para el primer baile de los novios. Todos los invitados formaron un círculo alrededor de la pista. Carlos tomó a Isabel por la cintura y comenzaron a bailar. La novia se movía con gracia, pero el doctor podía notar el esfuerzo que hacía para mantener el ritmo. A mitad del baile, ocurrió lo que el médico temía. Isabel tropezó ligeramente y, por un instante, su rostro mostró una expresión de confusión total. Carlos lo interpretó como un simple traspiés y continuó guiándola en el baile, mientras susurraba algo a su oído que hizo sonreír a la novia. El doctor Vega sabía que debía actuar. No podía simplemente marcharse y fingir que no había visto nada. Pero, ¿cómo abordar algo tan delicado en medio de una celebración? ¿Cómo decirle a una mujer, en el día de su boda, que posiblemente estaba enfrentando un problema de salud serio? Cuando el vals terminó, los invitados aplaudieron y la fiesta continuó. El doctor vio cómo Isabel se disculpaba con su nuevo esposo y se dirigía hacia el baño. Era su oportunidad. Se acercó discretamente a la madre de la novia, una mujer elegante de mediana edad que observaba con orgullo a su hija. Disculpe, señora. Soy el doctor Alejandro Vega, amigo de la familia de Carlos. Me preguntaba si podría hablar con usted un momento. Es sobre Isabel. La madre de la novia lo miró con curiosidad mezclada con preocupación. ¿Sobre mi hija? ¿Ha pasado algo? El médico dudó. Lo que estaba a punto de decir podría cambiar el rumbo de aquella noche, de aquella boda, e incluso de la vida de Isabel.
Pero su juramento hipocrático pesaba más que cualquier convención social. Creo que he notado algo en su hija, algo que, como médico, no puedo ignorar. Y si estoy en lo cierto, cada minuto cuenta. Lo que el doctor Vega no sabía en ese momento era que su intervención desencadenaría una serie de eventos que nadie en aquella boda podría haber imaginado. Lo que había detectado en Isabel no era un simple malestar pasajero, sino el inicio de algo mucho más profundo que pondría a prueba no solo su salud, sino también el amor recién jurado ante el altar. La madre de Isabel palideció ante las palabras del doctor. Su nombre era Carmen, y había organizado cada detalle de la boda durante meses para que fuera perfecta. Con una mano temblorosa, tomó el brazo del médico y lo apartó aún más de los invitados. Por favor, explíquese mejor, susurró, con la voz entrecortada por la preocupación. Mi hija está bien, solo un poco nerviosa. Es normal en una novia, ¿no cree? El doctor Vega respiró profundo. En sus 20 años de carrera, había tenido que dar noticias difíciles a pacientes y familiares, pero nunca en circunstancias como estas. He notado ciertos síntomas en Isabel, una ligera asimetría facial, dificultad para mantener el equilibrio, rigidez en sus movimientos. Podría no ser nada grave, pero también podría ser. No pudo terminar la frase porque en ese momento vieron a Isabel salir del baño. Se había retocado el maquillaje, pero el médico notó que había intentado disimular algo más que el brillo de su rostro. Había signos de confusión en su mirada, como si por momentos no reconociera dónde estaba. Carmen miró a su hija y luego al doctor. ¿Qué cree que podría ser?, preguntó en voz baja. Necesitaría hacerle algunas pruebas para estar seguro, pero podríamos estar ante los primeros síntomas de un problema neurológico. La buena noticia es que, si actuamos rápido, muchas condiciones tienen mejor pronóstico. Isabel regresó junto a Carlos, quien la recibió con un tierno beso en la mejilla. Nadie más parecía notar que algo andaba mal. El fotógrafo seguía capturando momentos, la música continuaba, y los invitados disfrutaban del banquete. Ella me lo habría dicho si no se sintiera bien, murmuró Carmen, más para convencerse a sí misma que al doctor. Conozco a mi hija. El doctor Vega asintió comprensivamente. A veces, estos síntomas pueden aparecer de manera súbita. Y en un día como hoy, con tantas emociones y adrenalina, es posible que ni ella misma sea completamente consciente de lo que está pasando. Un recuerdo cruzó por la mente de Carmen. Hace 3 días, Isabel había mencionado un dolor de cabeza intenso que no cedía con analgésicos. Lo había atribuido al estrés de los preparativos de la boda. ¿Podría estar relacionado? La orquesta anunció que era hora de cortar el pastel. Todos los invitados se acercaron para presenciar el momento. Isabel y Carlos se colocaron frente a la majestuosa torre de 5 pisos decorada con flores de azúcar. El doctor Vega observaba atentamente desde la distancia. Isabel sostenía el cuchillo junto a Carlos, ambos sonrientes. Pero cuando llegó el momento de hacer el corte, la novia pareció desorientada por un instante, como si no supiera qué hacer con el utensilio en su mano. Carlos, interpretándolo como un juego, guió suavemente la mano de su esposa y juntos cortaron la primera porción. Los flashes de las cámaras iluminaron sus rostros, capturando un momento que parecía de pura felicidad. Solo el doctor y ahora Carmen podían ver la realidad detrás de esas sonrisas. Mientras los camareros servían el pastel, Carmen se acercó discretamente a su hija. «Cariño, ¿te sientes bien?» Isabel sonrió, pero había algo mecánico en su expresión. «Claro, mamá. Es el día más feliz de mi vida, ¿por qué no iba a estarlo? Te noto un poco diferente». Isabel desvió la mirada. Por un breve momento, su máscara de felicidad se agrietó. «Es solo que, a veces siento como si, no sé cómo explicarlo. Como si por momentos estuviera mirando todo desde lejos, como si no fuera yo quien está aquí». Aquella confesión confirmó los temores del doctor Vega, quien se había acercado lo suficiente para escuchar. La despersonalización era otro síntoma preocupante que se sumaba a la lista. Carlos, ajeno a la tensión del momento, se acercó con una copa de champán. «¿Todo bien con mis chicas favoritas?», preguntó alegremente. Isabel compuso rápidamente su expresión. «Todo perfecto, amor. Mi madre solo quería saber si necesitaba algo». Carmen intercambió una mirada significativa con el doctor. Ambos sabían que debían actuar, pero ¿cómo hacerlo sin arruinar completamente ese día que debía ser de celebración? La fiesta continuó. Isabel bailó con su padre, un vals lento durante el cual el doctor Vega notó que ella dependía más de lo normal del soporte físico que le proporcionaba su progenitor. Luego hubo más champán, más fotos, más abrazos y felicitaciones. A medida que avanzaba la noche, los síntomas de Isabel parecían empeorar.
Ahora el doctor podía notar un ligero temblor en sus manos que ella intentaba disimular aferrándose al ramo o a la mano de Carlos. Carmen finalmente tomó una decisión. Se acercó al médico con determinación en su mirada. ¿Qué sugiere que hagamos, doctor? No podemos simplemente llevárnosla al hospital en medio de su boda, ¿o sí? El doctor Vega consideró las opciones. Lo ideal sería hacer una evaluación completa lo antes posible. Pero entiendo las circunstancias. Quizás podríamos. Sus palabras fueron interrumpidas por un repentino movimiento en la pista de baile. Isabel había tropezado nuevamente, pero esta vez la caída fue más evidente. Carlos la sostuvo justo a tiempo, pero varios invitados se dieron cuenta. Demasiado champán para la novia, bromeó alguien, y todos rieron, aliviando momentáneamente la tensión. Pero la expresión en el rostro de Isabel era de puro terror. Por un segundo, pareció no reconocer a Carlos, mirándolo con extrañeza antes de recuperar la compostura. Carmen se acercó rápidamente a su hija. Isabel, cariño, ¿por qué no descansas un momento? Ven conmigo. Mientras Carmen guiaba a su hija hacia una habitación privada, hizo una señal al doctor Vega para que la siguiera discretamente. Lo que ninguno de ellos sabía era que este incidente era solo el principio de una noche que pondría a prueba no solo los lazos familiares, sino también los votos matrimoniales que acababan de pronunciarse. Detrás de las puertas cerradas de aquella habitación, alejados del bullicio de la celebración, estaban a punto de descubrir un secreto que Isabel había estado ocultando durante meses, un secreto que explicaría mucho más que unos simples síntomas neurológicos. En la pequeña habitación alejada del salón principal, Isabel se sentó en un sofá de terciopelo rojo. Sus manos temblaban visiblemente ahora, sin intentar ocultarlo. Carmen se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus manos frías entre las suyas. El doctor Vega permanecía de pie, observando con preocupación profesional. Isabel, necesito que seas sincera conmigo, dijo Carmen con voz suave pero firme. ¿Desde cuándo te sientes así? La novia bajó la mirada hacia su vestido blanco, ahora ligeramente arrugado. Una lágrima solitaria corrió por su mejilla, arrastrando consigo una línea de rímel. Desde hace 3 meses, confesó finalmente en un susurro apenas audible. Al principio eran solo dolores de cabeza, pensé que era por el estrés de la boda, luego comenzaron las migrañas, los mareos. El doctor Vega se acercó y se sentó junto a ella. ¿Has consultado con algún médico? Isabel asintió lentamente. Fui a ver al doctor Mendoza hace un mes. Me hizo algunos análisis, pero dijo que todo parecía normal, que probablemente era ansiedad por la boda. Carmen ahogó un grito. ¿Por qué no me dijiste nada, hija? No quería preocuparte, mamá. No quería que nada arruinara este día. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Carlos ha esperado tanto por esta boda, sus padres han gastado tanto dinero, todos tenían tantas expectativas, no podía cancelarlo todo por unos mareos que podrían no ser nada. El sonido de la música llegaba amortiguado hasta la habitación. Los invitados seguían celebrando, ajenos al drama que se desarrollaba lejos de sus ojos. Isabel, dijo el doctor Vega con tono profesional pero compasivo, creo que deberíamos llevarte a un hospital ahora mismo. Los síntomas que presentas podrían indicar algo serio que requiere atención inmediata. El pánico cruzó el rostro de Isabel. ¿Ahora? ¿En medio de mi boda? No puedo hacerle esto a Carlos. Como si hubiera sido invocado por la mención de su nombre, la puerta se abrió y Carlos apareció en el umbral. Su expresión inicial de confusión se transformó rápidamente en preocupación al ver a su esposa llorando. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, acercándose rápidamente a Isabel. Un silencio incómodo llenó la habitación. Nadie sabía cómo explicar la situación sin alarmar al recién casado. Finalmente, fue Isabel quien habló. Carlos, yo no me siento muy bien, dijo con voz temblorosa. El doctor cree que debería ir al hospital. Carlos miró confundido al doctor Vega, a quien apenas conocía. ¿Hospital? Por un poco de cansancio en nuestra boda. El médico se aclaró la garganta. Me temo que podría ser algo más serio que cansancio. La tensión en la habitación era palpable. Carlos se arrodilló frente a Isabel, tomando el lugar que Carmen había ocupado momentos antes. ¿Desde cuándo te sientes mal, amor? ¿Por qué no me dijiste nada? Isabel no pudo contener más las lágrimas. Entre sollozos, le contó todo, los dolores de cabeza que habían comenzado meses atrás, las visitas secretas al médico, los medicamentos que había estado tomando para poder mantenerse en pie durante la ceremonia. El rostro de Carlos reflejaba una mezcla de dolor, sorpresa y, sobre todo, un profundo amor. Debiste decírmelo, susurró, secando las lágrimas de su esposa con el pulgar. Nada de esto importa más que tú, Isabel. Ni la boda,
ni los invitados, ni el dinero. Nada. Mientras esta escena íntima se desarrollaba, el doctor Vega notó algo alarmante. La pupila derecha de Isabel estaba más dilatada que la izquierda, un signo neurológico que no había notado antes. Disculpen, interrumpió con urgencia. Pero realmente creo que debemos ir al hospital ahora mismo. Carlos se puso de pie, con determinación en su mirada. Vamos entonces. La fiesta puede continuar sin nosotros. Isabel intentó incorporarse, pero un repentino mareo la hizo tambalearse. Carlos la sostuvo instintivamente. Te tengo, mi amor. Siempre te tendré. En ese momento, la puerta se abrió nuevamente. Era el padre de Isabel, Miguel, quien había notado la ausencia prolongada de su hija. ¿Qué sucede aquí?, preguntó, su voz retumbando con autoridad en la pequeña habitación. Carmen le explicó rápidamente la situación mientras Carlos sostenía a Isabel, quien se veía cada vez más pálida. Miguel, un hombre práctico que siempre había sido el pilar de la familia, tomó el control de la situación. Carlos, lleva a Isabel al coche. Carmen, ve con ellos. Yo me encargaré de los invitados. Mientras se preparaban para salir discretamente, Isabel miró a su padre con ojos suplicantes. Papá, ¿qué les dirás a todos? Miguel dudó por un momento, consciente de la importancia que su hija había dado a esta celebración. Les diré que los novios han decidido adelantar su luna de miel. Que el amor no puede esperar. La mentira piadosa arrancó una débil sonrisa de Isabel. Salir del salón sin ser notados resultó ser más complicado de lo previsto. Tuvieron que atravesar la cocina, donde los camareros los miraron con curiosidad mientras Carlos cargaba prácticamente a Isabel, cuyas piernas parecían cada vez más débiles. En el estacionamiento, el contraste no podía ser más dramático, Isabel con su vestido de novia, Carlos en su elegante traje, ambos subiendo a toda prisa a un coche ordinario, no a la limusina decorada que los esperaba para llevarlos al hotel donde pasarían su primera noche como marido y mujer. El doctor Vega se ofreció a conducir, mientras Carlos sostenía a Isabel en el asiento trasero. Carmen ocupó el asiento del copiloto, llamando frenéticamente al hospital para alertar de su llegada. Todo estará bien, mi amor, susurraba Carlos a Isabel, quien ahora parecía luchar por mantener la conciencia. Este no es el final de nuestra historia, sino el comienzo. Tendremos toda una vida por delante. Te lo prometo. Pero a medida que se alejaban del lugar de la recepción y las luces de la ciudad comenzaban a difuminarse en la noche, Isabel empezó a convulsionar en los brazos de Carlos. Se está poniendo rígida, gritó desesperado. Doctor, está temblando. El doctor Vega aceleró, mientras daba instrucciones precisas. Recuéstala, aflójale el vestido, asegúrate de que no se muerda la lengua. Las luces de emergencia iluminaban intermitentemente el interior del coche, revelando la expresión de terror en el rostro de Carlos mientras sostenía a su amada, cuyo cuerpo se sacudía violentamente. Carmen rezaba en silencio, lágrimas corriendo por sus mejillas. No la perderé, murmuraba como un mantre. No la perderé. No así. No hoy. Los minutos parecían horas mientras el vehículo recorría las calles hacia el hospital. La convulsión disminuyó, dejando a Isabel inconsciente pero respirando. Los faros del coche iluminaron finalmente la entrada de emergencias. Varios enfermeros esperaban ya con una camilla, alertados por la llamada de Carmen. Cuando las puertas del hospital se abrieron para recibir a la joven novia inconsciente, nadie podía imaginar lo que los médicos descubrirían en las próximas horas. Un diagnóstico que cambiaría para siempre no solo la noche de bodas, sino el futuro entero de Carlos e Isabel. Las puertas de la sala de emergencias se cerraron tras el equipo médico que empujaba la camilla donde yacía Isabel, aún inconsciente y con su vestido de novia ahora parcialmente cortado para facilitar su atención. Carlos intentó seguirlos, pero una enfermera lo detuvo con firmeza. Lo siento, señor. No puede pasar. El equipo necesita espacio para trabajar, le explicó con tono profesional pero compasivo. Hay una sala de espera por aquí. Le informaremos tan pronto como sepamos algo. Carlos se quedó inmóvil, mirando las puertas batientes que lo separaban de su esposa. Sus manos temblaban y su rostro reflejaba una mezcla de incredulidad y terror. El traje de novio, impecable horas antes, estaba ahora arrugado y manchado con el maquillaje corrido de Isabel. Esto no puede estar pasando, murmuró. No hoy. No así. Carmen y el doctor Vega lo guiaron hacia la sala de espera, un espacio frío e impersonal con sillas de plástico y luces fluorescentes que contrastaban cruelmente con la elegancia del salón de bodas que habían abandonado. Miguel, el padre de Isabel, llegó 30 minutos después, habiendo dejado la recepción en manos del padrino de bodas con una explicación improvisada sobre la repentina partida de los novios. ¿Alguna noticia?
preguntó nada más entrar, el miedo evidente en sus ojos. Carmen negó con la cabeza. Las 4 personas se sumieron en un silencio tenso, interrumpido solo por el sonido distante de las máquinas y el ir y venir del personal médico. El doctor Vega se acercó a la estación de enfermeras varias veces, intentando obtener información usando su credencial médica, pero incluso a él le dijeron que debía esperar. Están realizando pruebas, fue lo único que pudo averiguar. 2 horas después, cuando la angustia era casi insoportable, una doctora de mediana edad con expresión grave entró en la sala. Todos se pusieron de pie inmediatamente. ¿Familiares de Isabel Montero?, preguntó, aunque era evidente quiénes eran. Soy su esposo, se adelantó Carlos, su voz quebrada por la emoción. Nos casamos hoy. Algo en los ojos de la doctora se suavizó ante esas palabras. Soy la doctora Luisa Ramírez, neuróloga. Isabel está estable por ahora, pero su situación es delicada. ¿Qué tiene mi hija?, preguntó Carmen, aferrándose al brazo de Miguel. La doctora Ramírez los miró a todos antes de responder. Los resultados preliminares indican una masa en el cerebro que está ejerciendo presión sobre áreas críticas, lo que explica los síntomas que ha estado experimentando. La palabra no dicha, tumor, flotó en el aire como un fantasma, robándoles el aliento a todos. ¿Es cáncer?, preguntó finalmente Miguel, siendo el único capaz de articular la pregunta que todos temían hacer. No podemos saberlo con certeza hasta realizar más pruebas, respondió la neuróloga con cautela profesional. Hemos programado una resonancia magnética urgente y posiblemente necesitemos hacer una biopsia. Carlos se dejó caer en la silla más cercana, su mundo desmoronándose ante sus ojos. Pero ella nunca dijo nada, parecía estar bien, solo mencionó algunos dolores de cabeza. El doctor Vega, quien había permanecido en silencio, intervino entonces. Los síntomas pueden desarrollarse gradualmente, y muchas personas, especialmente jóvenes como Isabel, tienden a minimizarlos o atribuirlos a otras causas. La doctora Ramírez asintió. Es bastante común, desafortunadamente. Y por lo que me han contado sobre las circunstancias, es comprensible que ella no quisiera preocupar a nadie antes de la boda. ¿Podemos verla?, preguntó Carmen, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Está sedada en este momento, pero pueden pasar brevemente, uno a la vez, concedió la neuróloga. Les advierto que está conectada a varios monitores y tiene un acceso intravenoso. Puede ser impactante verla así. Carlos fue el primero en entrar a la habitación donde Isabel descansaba. La imagen que encontró quedaría grabada en su memoria para siempre. Su hermosa esposa, quien horas antes había caminado radiante hacia el altar, yacía ahora pálida en una cama de hospital, con cables y tubos conectados a su cuerpo frágil. Partes de su elaborado peinado de novia aún se mantenían, creando un contraste desgarrador con la bata de hospital que ahora vestía. Se acercó lentamente y tomó su mano inerte entre las suyas. Te encontraré donde sea que estés ahora, mi amor, susurró. Y te traeré de vuelta. Te lo prometo. Mientras tanto, en la sala de espera, la doctora Ramírez hablaba con el doctor Vega en términos más técnicos sobre la condición de Isabel. La ubicación de la masa es preocupante, explicaba en voz baja. Está cerca del área que controla las funciones motoras y del habla. Si es lo que sospechamos, la cirugía será extremadamente delicada. Miguel, quien alcanzó a escuchar parte de la conversación, se acercó con determinación. Quiero que tenga los mejores especialistas, el mejor equipo, lo que sea necesario. El dinero no es problema. La doctora Ramírez asintió comprensivamente. Haremos todo lo posible, señor. Pero deben entender que estamos ante algo serio que requerirá un tratamiento prolongado, sea cual sea el diagnóstico final. Cuando Carlos regresó de ver a Isabel, su rostro había cambiado. La desesperación inicial había dado paso a una determinación feroz. Voy a cancelar todo, anunció. La luna de miel, los planes, todo. Me quedaré aquí con ella. Carlos, intervino Carmen suavemente, tal vez deberías ir a casa, cambiarte, descansar un poco. Nosotros nos quedaremos. Él negó categóricamente. Mi lugar está aquí. Le prometí estar a su lado en la salud y en la enfermedad, ¿recuerdan? Acabo de hacer ese voto hace unas horas. El amanecer encontró a la improvisada familia aún en el hospital. La resonancia magnética estaba programada para primera hora de la mañana. Isabel había despertado brevemente durante la noche, confusa y asustada, pero los sedantes la habían hecho volver a dormir antes de que pudiera comprender completamente dónde estaba o qué había sucedido. La doctora Ramírez apareció nuevamente, esta vez acompañada por otro médico que se presentó como el doctor Torres, neurocirujano.
Hemos revisado los resultados preliminares, explicó la neuróloga, y creemos que necesitamos actuar con rapidez. La presión intracraneal está aumentando, lo que explica la convulsión y el deterioro rápido de sus síntomas. El doctor Torres, un hombre de aspecto serio y mirada penetrante, habló entonces. Estamos considerando una intervención quirúrgica de emergencia para aliviar la presión, si es posible, realizar una biopsia de la masa. La palabra cirugía cayó como un rayo sobre la familia. Carmen ahogó un sollozo mientras Miguel la abrazaba con fuerza. ¿Cuáles son los riesgos?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. El neurocirujano no endulzó la verdad. Significativos. La ubicación es compleja. Podría haber secuelas neurológicas, desde leves hasta severas. Pero sin intervención, la presión seguirá aumentando, y eso podría ser fatal. El tiempo parecía haberse detenido en esa sala de hospital. Fuera, la ciudad despertaba a un nuevo día, ajena al drama que se desarrollaba dentro de esas paredes blancas. En algún lugar, los invitados de la boda estarían despertando también, preguntándose qué había pasado realmente con los novios. Necesitamos su consentimiento como familiar más cercano, dijo la doctora Ramírez, extendiendo un formulario hacia Carlos. Miguel dio un paso adelante. Ella es mi hija. Pero ahora él es su esposo, respondió suavemente la doctora. Legalmente, la decisión recae en él. Carlos miró el formulario con ojos vidriosos. En sus manos sostenía literalmente la vida de Isabel. Un bolígrafo nunca había pesado tanto. ¿Existe alguna otra opción?, preguntó, buscando desesperadamente una alternativa. El doctor Torres negó lentamente. Me temo que no. No con la rapidez con que necesitamos actuar. Con mano temblorosa, Carlos firmó el documento, sintiendo que cada trazo de su firma sellaba un nuevo y desconocido destino para ambos. Vamos a prepararla de inmediato, informó la doctora Ramírez. Pueden verla antes de que la llevemos al quirófano, pero será breve. Mientras el equipo médico se alejaba con los formularios firmados, Carlos se volvió hacia los padres de Isabel. No sé si estoy haciendo lo correcto, confesó, las lágrimas finalmente desbordando sus ojos. ¿Y si sale mal? ¿Y si ella? Carmen lo abrazó con fuerza. Estás haciendo lo que Isabel necesita ahora. Estamos juntos en esto. Minutos después, les permitieron entrar a la habitación donde el equipo preparaba a Isabel para la cirugía. Estaba despierta esta vez, aunque aturdida por la medicación. Sus ojos se iluminaron débilmente al ver a Carlos. Lo siento, murmuró ella, una lágrima deslizándose por su mejilla. Arruiné nuestra boda. Carlos se inclinó, besando suavemente su frente. Nada está arruinado, mi amor. Solo pospuesto. Tendremos nuestra luna de miel, te lo prometo. En cuanto estés mejor. Isabel intentó sonreír, pero el miedo era evidente en sus ojos. Tengo miedo, Carlos. No sé qué va a pasar. Yo estaré aquí, respondió él con firmeza. Esperándote. Y cuando despiertes, será el primer día del resto de nuestras vidas. Los camilleros llegaron para llevarla al quirófano. La familia se despidió con besos y palabras de aliento que intentaban ocultar el terror que sentían. Mientras la camilla avanzaba por el pasillo hacia las puertas del quirófano, ninguno de ellos podía imaginar lo que los médicos encontrarían una vez dentro, ni cómo eso cambiaría para siempre no solo el futuro de Isabel, sino el de todos ellos. Las puertas del quirófano se cerraron con un sonido pesado y final. Carlos se quedó mirándolas, como si pudiera atravesarlas con la vista y permanecer junto a Isabel. Una enfermera lo guió gentilmente hacia la sala de espera quirúrgica, un espacio aún más desolador que el anterior, paredes de un verde pálido, sillas de plástico dispuestas en hileras perfectas y un silencio opresivo apenas interrumpido por el ocasional pitido de un intercomunicador. La operación puede durar varias horas, explicó la enfermera. Hay una cafetería en la planta baja si necesitan algo. Nadie respondió. Nadie tenía hambre. El tiempo pareció detenerse en ese limbo de hospital mientras los minutos se arrastraban con una lentitud insoportable. Miguel caminaba incesantemente de un lado a otro, incapaz de permanecer sentado, mientras Carmen rezaba en silencio con un rosario entre los dedos. Carlos permanecía inmóvil, la mirada fija en el reloj de pared, cuyas manecillas parecían haberse congelado. El doctor Vega, quien había decidido quedarse con la familia a pesar de no tener obligación profesional de hacerlo, intentaba explicarles el procedimiento en términos comprensibles. Primero harán una craneotomía, que es básicamente abrir una ventana en el cráneo para acceder al cerebro. Luego intentarán tomar una muestra de la masa para analizarla, y si es posible, aliviar la presión intracraneal. ¿Y después?, preguntó Miguel, deteniendo momentáneamente su inquieto caminar. El médico eligió cuidadosamente sus palabras.
Dependerá de lo que encuentren. Si la masa puede extirparse sin riesgo, lo harán. Si no, cerrarán y planificarán el tratamiento según los resultados de la biopsia. La primera hora pasó en este estado de angustiosa espera. Luego la segunda. Durante la tercera hora, los padres de Carlos llegaron al hospital, confundidos y alarmados tras recibir un mensaje escueto de su hijo. ¿Qué ha pasado?, preguntó la madre de Carlos, aún vestida con el elegante conjunto que había llevado a la boda. Nos dijeron que se habían ido a la luna de miel adelantada, pero luego recibimos tu mensaje. Carlos abrazó a sus padres, buscando un consuelo que no encontró. Les explicó la situación con palabras entrecortadas, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real y, por tanto, más doloroso. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los recién llegados. La madre de Carlos rompió a llorar mientras su padre permanecía en silencio, procesando la información con expresión incrédula. Isabel siempre parecía tan saludable, tan llena de vida, murmuró finalmente. Nunca imaginamos. Ninguno lo imaginamos, interrumpió Carmen con voz cansada. Ella lo ocultó bien. Demasiado bien. La cuarta hora de espera trajo consigo un silencio más denso, más cargado de temores no expresados. El cansancio empezaba a hacer mella en todos ellos. Carlos rechazó repetidamente las sugerencias de ir a cambiarse el traje de novio, ahora arrugado y manchado, un recordatorio constante de cómo su día de mayor felicidad se había transformado en una pesadilla. No me iré de aquí hasta saber que está bien, repetía cada vez que alguien se lo sugería. A mitad de la quinta hora, cuando la tensión era casi insoportable, la puerta de la sala de espera se abrió. Todos se pusieron de pie como impulsados por un resorte. Era la doctora Ramírez, aún vestida con el atuendo quirúrgico. Su rostro, parcialmente cubierto por la mascarilla, no revelaba nada. La operación sigue en curso, informó con tono neutral. El doctor Torres me ha pedido que les comunique que han logrado tomar muestras para la biopsia. ¿Cómo está ella?, preguntó Carlos, acercándose. La doctora vaciló momentáneamente. Estable, dentro de la gravedad. Pero, han surgido complicaciones. Esa palabra, complicaciones, cayó como una losa sobre todos los presentes. ¿Qué tipo de complicaciones?, exigió saber Miguel, con la voz temblorosa a pesar de su intento por parecer fuerte. La masa está más infiltrada de lo que esperábamos. Tiene ramificaciones que comprometen áreas críticas. El doctor Torres está intentando determinar hasta dónde puede proceder sin causar daños neurológicos permanentes. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se apoyó en la pared más cercana para no caer. Quiere decir que podría quedar discapacitada. La doctora Ramírez eligió sus palabras con extremo cuidado. En este momento, todos los escenarios son posibles. El doctor Torres es uno de los mejores neurocirujanos del país. Está tomando decisiones minuto a minuto basadas en lo que encuentra. Pero podría morir, dijo Carmen, verbalizando el peor temor de todos. La neuróloga no mintió. Existe ese riesgo, sí. La cirugía cerebral siempre conlleva peligros significativos. Un sollozo ahogado escapó de la garganta de Carlos. Su madre se acercó para abrazarlo, pero él se apartó, incapaz de aceptar consuelo. Volveré en cuanto tenga más información, prometió la doctora Ramírez antes de retirarse, dejándolos nuevamente sumidos en la incertidumbre, pero ahora con un miedo aún más concreto. Las siguientes 2 horas fueron quizás las más difíciles. Cada minuto que pasaba sin noticias era tanto un alivio, porque significaba que Isabel seguía con vida, como una tortura, pues prolongaba la espera. Carmen y la madre de Carlos finalmente cedieron al agotamiento y se quedaron dormidas en las incómodas sillas. Miguel y el padre de Carlos habían ido a la cafetería, más para escapar momentáneamente de la opresiva sala de espera que por hambre real. Carlos permanecía despierto, sentado en el suelo con la espalda contra la pared y la mirada perdida. El doctor Vega se sentó a su lado, ofreciéndole una taza de café que Carlos aceptó mecánicamente. ¿Sabes?, dijo Carlos después de un largo silencio. Anoche, durante nuestro primer baile, le susurré al oído que este era solo el principio de nuestra historia. Que tendríamos toda una vida para escribirla juntos. Su voz se quebró. Nunca imaginé que esa vida podría ser tan corta. El doctor Vega puso una mano sobre el hombro del joven. No pierdas la esperanza. He visto recuperaciones que parecían imposibles. Pero también has visto lo contrario, ¿verdad?, preguntó Carlos, mirándolo directamente. El médico no respondió, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra de consuelo. A las 7 horas de iniciada la cirugía, cuando el sol comenzaba a ponerse nuevamente, habían pasado casi 24 horas desde la boda, la puerta se abrió una vez más. Esta vez era el doctor Torres en persona,
con aspecto exhausto tras las horas de intensa concentración en el quirófano. Todos los que estaban despiertos despertaron a los que dormían. La familia completa se reunió frente al neurocirujano, conteniendo la respiración. El doctor Torres se quitó la mascarilla, revelando un rostro marcado por el cansancio y la tensión. Ha sido una de las cirugías más complejas de mi carrera, comenzó, su voz ronca por el agotamiento. La masa resultó ser más extensa e infiltrativa de lo que indicaban las imágenes preliminares. Carlos cerró los ojos, preparándose para lo peor. Carmen apretó con fuerza la mano de Miguel. Pudimos extraer una parte significativa, continuó el neurocirujano, pero tuvimos que dejar fragmentos que estaban demasiado entrelazados con áreas funcionales críticas. Intentar eliminarlos habría causado daños cerebrales severos. ¿Entonces qué significa eso para Isabel?, preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. El doctor Torres inhaló profundamente. Significa que necesitaremos esperar los resultados de la biopsia para determinar el siguiente paso. Podría tratarse de varios tipos de tumores, algunos más agresivos que otros. Hasta que no tengamos esa información, no podemos establecer un pronóstico claro. ¿Está viva?, preguntó Carlos directamente, su voz temblorosa pero firme. Sí, está viva, confirmó el cirujano. Está en recuperación y la trasladaremos a la UCI en cuanto esté estable. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala, pero fue breve. La expresión del doctor Torres indicaba que había más, algo que aún no había dicho. Sin embargo, continuó, y esa palabra detuvo el corazón de todos. Durante la cirugía se produjo un episodio de hemorragia que pudimos controlar, pero que afectó áreas cerebrales importantes. No sabremos el alcance exacto del daño hasta que despierte. ¿Y cuándo será eso?, preguntó Carmen, la esperanza y el miedo entremezclados en su voz. El neurocirujano negó lentamente. Es difícil precisarlo. Podría ser en unas horas o podría tardar más. La evasiva en su respuesta no pasó desapercibida para nadie. El más que había mencionado el médico podría significar días, semanas o incluso un estado de coma prolongado. ¿Podremos verla?, preguntó Carlos, aferrándose a esa posibilidad como a un salvavidas. En cuanto esté instalada en la UCI, permitiremos visitas muy breves, de una persona a la vez, concedió el doctor Torres. Cuando el neurocirujano se marchó, prometiendo regresar cuando hubiera más información, la familia quedó sumida en un silencio diferente. Ya no era el silencio de la espera desesperada, sino el de la incertidumbre sobre un futuro que repentinamente se había vuelto nebuloso e impredecible. Carlos se alejó del grupo, acercándose a la ventana. Afuera, la vida continuaba normalmente, gente caminando, coches pasando, el mundo girando ajeno a la tragedia que se desarrollaba dentro de esas paredes. En algún lugar, probablemente aún quedaban restos de su boda, flores marchitándose, decoraciones siendo retiradas, regalos sin abrir. Apoyó la frente contra el frío cristal, cerrando los ojos. Por favor, susurró, aunque no estaba seguro a quién le hablaba, por favor no me la quites ahora. No así. Una hora después, una enfermera apareció para informarles que Isabel había sido trasladada a la UCI y que podían comenzar las visitas individuales. Carlos, como esposo, tendría el primer turno. Siguió a la enfermera por pasillos interminables hasta llegar a la unidad de cuidados intensivos, un espacio de alta tecnología donde el pitido de las máquinas y el murmullo del personal médico creaban una sinfonía inquietante. La enfermera lo detuvo antes de entrar a la habitación. Debo advertirle que su aspecto puede ser impactante. Tiene la cabeza parcialmente afeitada y vendada, está intubada y conectada a varios monitores. Intente hablarle normalmente, no sabemos si puede escucharlo, pero existe esa posibilidad. Carlos asintió, tragando saliva con dificultad. Cuando finalmente entró en la habitación y vio a Isabel, sintió que el mundo se detenía. Allí, en esa cama rodeada de máquinas, apenas reconoció a la mujer radiante que había caminado hacia él por el pasillo de la iglesia apenas un día antes. Isabel yacía inmóvil, casi irreconocible con la mitad de su cabeza vendada, tubo saliendo de su boca y brazos, y máquinas monitoreando cada aspecto vital de su cuerpo. Carlos se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera dañarla aún más. Tomó su mano con delicadeza, sorprendido por lo fría que estaba. La mano que había sostenido el ramo de novia, la mano donde le había colocado el anillo de matrimonio apenas 24 horas antes. «Hola, mi amor», susurró, su voz quebrándose. «Estoy aquí. No me he ido a ninguna parte». No hubo respuesta, solo el pitido constante de las máquinas y el sonido rítmico del respirador. Carlos acercó una silla y se sentó junto a la cama, sin soltar su mano. «No tienes que despertar ahora mismo», continuó, acariciando suavemente sus dedos. «Tómate el tiempo que necesites para sanar. Yo esperaré.
Tenemos toda la vida por delante, ¿recuerdas? Te lo dije durante nuestro baile. Las horas se convirtieron en días. Los días en semanas. El vestido de novia de Isabel colgaba olvidado en una habitación del apartamento que habían comprado juntos, un apartamento que Carlos apenas visitaba ahora, prefiriendo pasar cada momento posible en el hospital. Los resultados de la biopsia finalmente llegaron, un tipo de tumor cerebral llamado meningioma atípico. No es el peor escenario posible, explicó el doctor Torres a la familia reunida. No es el tipo más agresivo, pero tampoco es benigno. Los fragmentos que quedaron deberán tratarse con radiocirugía una vez que se recupere lo suficiente. La noticia trajo un cauto optimismo. Pero Isabel seguía sin despertar, sumida en un coma que los médicos no podían predecir cuánto duraría. Su cerebro está protegiéndose, explicó la doctora Ramírez. Es un mecanismo de defensa natural tras un trauma como este. Carlos había establecido una rutina. Llegaba al hospital temprano cada mañana, le leía a Isabel, le contaba sobre su día anterior, sobre las noticias, sobre los planes que tenían pendientes. Por las noches, antes de irse, ponía música suave en su teléfono, la misma que habían elegido para su boda, y sostenía su mano. Carmen y Miguel se turnaban para acompañarlo, preocupados no solo por su hija, sino también por aquel yerno que había demostrado una devoción que iba mucho más allá de sus votos matrimoniales. Deberías descansar más, le decía Carmen frecuentemente. Isabel no querría verte así. Pero Carlos se limitaba a sonreír débilmente. Prometí estar con ella en la salud y en la enfermedad. Esto es solo una prueba temprana de nuestro matrimonio. Fue durante la tercera semana cuando ocurrió. Carlos estaba leyéndole un libro, la novela que Isabel había estado leyendo antes de la boda y que había dejado con un marcador a mitad de camino, cuando sintió un leve movimiento en sus dedos. Tan sutil que pensó haberlo imaginado. Dejó el libro, observando atentamente. ¿Isabel? ¿Me escuchas? Otro movimiento, esta vez inconfundible. Sus dedos habían presionado levemente los suyos. Carlos pulsó frenéticamente el botón de llamada. La doctora Ramírez llegó minutos después, verificando los signos vitales y realizando pruebas de respuesta. Está mostrando signos de conciencia, confirmó finalmente, con una sonrisa cauta. Es una buena señal, pero debemos ser pacientes. El despertar del coma puede ser gradual. Durante los siguientes días, Isabel mostró más signos de mejoría, pequeños movimientos, cambios en su expresión cuando escuchaba voces familiares, reacciones a la luz. Cada pequeña respuesta era celebrada como una victoria. Y entonces, casi un mes después de la boda que se había transformado en pesadilla, Carlos entró en la habitación una mañana y encontró a Isabel con los ojos abiertos, mirando confundida a su alrededor. El tiempo pareció detenerse. Carlos se quedó inmóvil en la puerta, temiendo que cualquier movimiento pudiera romper el hechizo, que pudiera estar soñando. Isabel, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Ella giró lentamente la cabeza hacia él. Sus ojos, aunque nublados por semanas de sueño, lo enfocaron. Intentó hablar, pero el tubo de respiración, que ya no necesitaba pero aún no habían retirado, se lo impidió. Carlos corrió al pasillo, llamando a las enfermeras. Todo fue un torbellino de actividad después, el equipo médico entrando, verificando signos vitales, retirando cuidadosamente el tubo, realizando evaluaciones neurológicas preliminares. Cuando finalmente le permitieron acercarse nuevamente, Isabel estaba semi-incorporada en la cama, bebiendo pequeños sorbos de agua con ayuda de una enfermera. Carlos, dijo, su voz ronca por el desuso y el tubo. Solo su nombre, pero en esa simple palabra había reconocimiento, había regreso, había vida. Él se acercó, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. «¿Estás de vuelta?» «¿Qué pasó?», preguntó ella, cada palabra un esfuerzo. El doctor Torres, quien había sido llamado inmediatamente, intervino. Es mejor no agobiarla con demasiada información de golpe. Su cerebro necesita tiempo para procesarlo todo. Los días siguientes fueron un cuidadoso proceso de redescubrimiento. Isabel aprendió, pedazo a pedazo, lo que había sucedido, el tumor que había estado creciendo silenciosamente en su cerebro, los síntomas que había ignorado o minimizado, el colapso en su boda, la cirugía de emergencia, las semanas en coma. Lo más difícil fue explicarle que quedaban fragmentos del tumor que requerirían tratamiento adicional y que podría enfrentar secuelas neurológicas. Su lado izquierdo mostraba debilidad y tenía dificultades ocasionales para encontrar palabras, síntomas que los médicos esperaban que mejoraran con rehabilitación. ¿Te arrepientes?, preguntó Isabel una tarde, mientras Carlos la ayudaba con sus ejercicios de fisioterapia. Apenas comenzamos nuestro matrimonio y ya estás cuidando de una enferma. Carlos la miró con una mezcla de sorpresa y determinación.
¿Arrepentirme? Isabel, estuve a punto de perderte. Cada día que puedo pasar contigo, sin importar las circunstancias, es un regalo. 3 meses después de la boda, Isabel salió del hospital en silla de ruedas, una situación que los médicos creían temporal mientras continuaba su rehabilitación. Su cabello comenzaba a crecer nuevamente sobre la cicatriz quirúrgica, y aunque aún tenía dificultades de coordinación y ocasionales problemas de memoria, sus progresos eran notables. El apartamento que habían comprado juntos tuvo que adaptarse, barandillas en el baño, una rampa en la entrada, espacio para la silla de ruedas. Carlos tomó una excedencia en su trabajo para dedicarse a cuidarla, aprendiendo junto a ella cada nueva terapia, cada ejercicio, cada medicamento. No era así como imaginaba nuestro primer año de casados, comentó Isabel una noche, mientras ambos revisaban el calendario de sus próximas sesiones de radioterapia. Nada es como lo imaginamos, respondió Carlos, besando su frente. Pero estamos juntos, y eso es lo único que importa. 6 meses después de la boda, en una pequeña ceremonia íntima en el jardín de sus padres, Isabel y Carlos renovaron sus votos. Esta vez, ella estaba en una silla de ruedas, su cabello corto enmarcando un rostro más delgado pero con ojos llenos de vida. Esta vez, cuando prometieron estar juntos en la salud y en la enfermedad, las palabras tenían un peso y una verdad que trascendían la formalidad del ritual. El doctor Vega estaba entre los invitados, observando con emoción contenida. Si no hubiera notado aquellos sutiles síntomas durante la boda, si hubiera ignorado su instinto profesional por no querer arruinar la celebración, no quería ni pensar en cómo habría terminado esta historia. Después de la ceremonia, Isabel se acercó a él, manejando su silla con la habilidad que había adquirido en los últimos meses. «Usted me salvó la vida», dijo simplemente, tomando sus manos. Vio lo que nadie más pudo ver. El doctor negó modestamente. «Solo hice lo que cualquier médico habría hecho». No todos los médicos habrían intervenido en un día así. Muchos habrían dudado, habrían esperado, habrían pensado que no era el momento adecuado. Hizo una pausa, luchando brevemente con las palabras, un recordatorio de las secuelas que aún persistían. «Gracias por arruinar mi boda y salvar mi vida». La vida nunca volvió a la normalidad que Isabel y Carlos habían imaginado. Las terapias continuaron, hubo más cirugías, días buenos y días malos. El camino de recuperación no fue lineal ni sencillo. Pero un año después, en el aniversario de aquella boda interrumpida por el destino, finalmente pudieron tomar el viaje que había sido postergado. No fue la luna de miel exótica que habían planeado originalmente, sino un tranquilo retiro en la costa adaptado a las necesidades de Isabel, quien ahora podía caminar distancias cortas con ayuda de un bastón. Sentados en la playa, viendo el atardecer, Carlos tomó la mano de su esposa, sintiendo el anillo que simbolizaba una promesa que había sido puesta a prueba desde el primer día. «¿Sabes qué?», dijo Isabel, mirando el horizonte. Aquel día, cuando caminaba hacia el altar, tenía tanto miedo de no ser la esposa perfecta, de no estar a la altura de tus expectativas. Carlos sonrió. «Y yo tenía miedo de no ser suficiente para ti». La vida tiene formas extrañas de poner las cosas en perspectiva, ¿verdad? Mientras el sol se hundía en el mar, ambos guardaron silencio, conscientes de la fragilidad y la fortaleza del amor que habían prometido, un amor que había sobrevivido a la prueba más dura desde su mismo comienzo. Un amor que, como ellos mismos, había sido transformado por la adversidad, pero nunca vencido por ella.